Hola a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar un poquito entonces hoy nuestra tercera charla. Antes de iniciar y vamos a decir, de empezar un poco a debatir sobre nuestra situación, me gustaría presentarme. Soy el ingeniero máster Ernesto Caparrós, director del proyecto de la EDAM. Y bueno, les doy la bienvenida en esta última charla que hacemos todos los años, ¿verdad? O sea, estas charlas son gratuitas, la idea un poquito es de interactuar, ver diversos temas del área económica, financiera, del marketing, etcétera. Y bueno, justamente hoy, 30 de mayo, estamos cumpliendo ya 32 años, ¿verdad? De que la edad está apostando por la educación. Entonces, bueno, bienvenidos y hoy justamente entonces vamos a hablar con, con el profesor, ¿verdad? Pero antes me gustaría darle un poquito unas directrices. Podemos hacer comentarios vía chat, o si el profesor después dispone, entonces también pueden hacer comentarios a viva voz, ¿verdad? Eso ya quedaría una vez que la presentación se haga. Y bueno, y agradecer un poquito al profesor Francisco Ruiz Díaz por su tiempo y por estar con nosotros hoy, ¿verdad? Luego yo le paso entonces la palabra un poquito a Clara Portillo del área académica, que le va a dar unas directrices y le va a presentar al profesor. Muchas gracias entonces y avanzamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Portillo. Antes de presentarle al profe, quiero indicar que al final de la charla se va a estar haciendo un sorteo con las personas que estén conectadas a través de Zoom. El día de hoy vamos a estar sorteando un kit de tereré, así que les pido para que escriban correctamente su nombre y su apellido al ingresar al Zoom, así para después nombrarles. Bueno, sin más demora, paso a presentar al profesor, el disertante del día de hoy. Él es Francisco Ruiz Díaz, es economista con una maestría en economía por la Universidad de los Andes, investigador asociado al Global Trade Analysis Project y de la Red Suramericana de Economía Aplicada, coautor del libro Para entender la economía del Paraguay y viceministro de Industria. Profe, le cedo la palabra para que... Muchísimas gracias, Clara. Gracias por la presentación. Bueno, buenas noches a todos los directivos de la EDAN, profesores, estudiantes, a todas las personas que pertenecen al mundo académico, a los colegas y bueno, y al público en general, ¿verdad? Entonces, estamos esta noche para hablar un poco de la situación económica actual, digamos, una situación económica muy particular, creo que con un conjunto de condiciones que convergieron al 2022 y que ya se habían iniciado con la crisis sanitaria de la pandemia, que justo cuando estaba a punto de diluirse los efectos de la crisis, bueno, ahora se complica con otros elementos de carácter internacional, ¿verdad? Bueno, creo que tengo permiso para compartir, ¿verdad, Clara? Sí, profe, Sí, puede profesor. compartir. Perfecto. Entonces, la idea un poco esta noche es, quiero advertirles ya que he decidido sacrificar, digamos que profundidad por parsimonia, vamos a decir. Voy a tratar de hablar principalmente para no economistas, así que quizás mis colegas a lo mejor terminen defraudados, vamos a decir, de esta presentación, porque me gustaría hablar en términos relativamente sencillos, explicarle un poco a la gente qué es lo que está ocurriendo, si es una situación relativamente nueva o si es en realidad una situación que el mundo anteriormente ya ha vivido. Vamos a mirar las lecciones que podríamos aprender de las crisis más grandes que ha tenido la humanidad, que esencialmente son tres, y bueno, ahora creo que aparece esta cuarta.
y que es producto incluso de algo que había iniciado en el siglo XIX con lo que le llamamos la revolución industrial, el surgimiento de la economía capitalista y todo ese tipo de cosas. Sin más preámbulo, entonces vamos a la primera lámina. Acá esencialmente lo que les quiero mostrar es un poco, a mí me gusta mucho la historia, ¿verdad? Creo que de la historia podemos aprender bastante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y lo que tenemos es el PIB per cápita de una de las economías occidentales más industrializadas, Estados Unidos en este caso, donde podemos ver lo siguiente, la evolución de su Producto Interno Bruto. Esto está expresado en términos logarítmicos, pero al final es lo mismo, solamente que se ve un poco mejor el gráfico cuando lo expresamos en términos de logaritmo, ¿verdad? Me permite, como dicen los economistas, comprimir un poco la escala. Y este gráfico en sí lo que muestra es la tendencia de la producción desde el año 1890 y esencialmente va hasta bien adentrado la década de los 40, pero lo que queremos rescatar acá es una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad y de la cual aprendimos mucho. En primer lugar, cuando inicia la economía como una ciencia y cuando empieza a despegar la revolución industrial, lo que los economistas habíamos pensado era, en primer lugar, que existía algo llamado, en ese entonces le llamaban como el producto social, que era la suma de todos los esfuerzos de la sociedad, aportando cada quien determinados factores, vamos a decir, como ser el trabajador, su esfuerzo, el capitalista también, sus ahorros, ¿verdad? Y al mismo tiempo también digamos que aparecía el terrateniente quien proveía insumos para el proceso industrial, ¿verdad? Posteriormente en la transformación todo eso pasaba a representar el producto social y siempre existía como la preocupación de los economistas o por lo menos de los pensadores de la época, ¿qué pasaba si eventualmente ocurría algo que llevaba a que la producción caiga? Y bueno, la tesis era de que eso nunca iba a ocurrir. El padre de la economía, Adam Smith, decía de que por un lado está la producción y eventualmente todo el crecimiento económico solamente puede venir por el lado de la producción. Nunca puede venir por el otro lado porque la producción se iguala finalmente con todo lo que se demanda o se consume, vamos a decir. Entonces lo que decía Adam Smith es, lo que hace crecer una economía es la capacidad productiva de esa economía, o sea, el esfuerzo de las personas, el esfuerzo de los capitalistas, del terrateniente. Eso es lo que hace crecer la economía. Nunca una economía va a crecer por lo que la gente consume, era la tesis, ¿verdad? Entonces, lo que se tenía que apostar entonces era al aspecto vinculado esencialmente a la capacidad productiva. Entonces ahí venía la pregunta, ¿y qué pasa si en algún determinado momento la sociedad enfrenta una crisis donde esencialmente se deja de producir, cae el empleo y todo ese tipo de cosas? Entonces Smith decía, no, eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque el mercado tiene mecanismos de autorregulación, decía él. Y daba un ejemplo, decía, bueno, vamos a suponer que eventualmente una empresa no vendía como consecuencia de lo que podríamos llamar una crisis. Entonces la empresa lo que, digamos, tendría como un indicador y es que sus inventarios, o sea, la cantidad de bienes que producía, se iban a estar acumulando en los depósitos. Para poder deshacerse de esa mercadería, entonces las empresas lo que tendrían que hacer es bajar los precios. Pero a su vez, como los precios se fijan a partir de los costos de producción, donde el salario juega un papel muy importante, las empresas tendrían que ajustar sus costos y en este caso comenzar a despedir trabajadores. Entonces, se espera que cuando una empresa no venda más, la fábrica esté desacelerándose, lo que va a ocurrir es que eventualmente se vea forzada a despedir trabajadores. Luego, los trabajadores, al no querer perder el empleo, negociarían con los propietarios, con los dueños de las empresas, negociarían la reducción de sus salarios. ¿Verdad? Bueno, entonces las empresas bajarían los precios, los trabajadores bajarían sus salarios, ¿verdad? Y con ello, al bajarse los precios, la demanda se reactivaría y, por supuesto, la economía en sí se reactivaría. Y eso decía el padre de la economía, Adam Smith, que ocurriría de manera automática. Pues casi ni se sentiría. Entonces las crisis nunca serían parte del sistema económico. Y ese es el pensamiento que predominó desde 1770 en adelante,
¿verdad? Pensando que las crisis nunca ocurrirían. Y si eventualmente ocurrían, iban a ser breves, con bajo impacto, porque la economía en sí tenía como unos mecanismos de autorregulación, como era el que les había comentado. Cuando se viene la crisis, bajan los precios, los empresarios van a vender más y los trabajadores van a reducir sus salarios. Finalmente, los trabajadores no van a estar mal tampoco, porque si los precios bajan completamente o en la misma proporción en lo que ellos reducen sus salarios, entonces al final el trabajador terminaría comprando la misma cantidad de bienes necesarios para su subsistencia, por lo tanto tampoco estarían mal los trabajadores. Y bueno, y esa es la historia con la que comienza el mundo occidental desarrollado, por eso traemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Y básicamente, en cierto sentido, tenía razón aparentemente Adam Smith, porque si miramos estos gráficos, este gráfico, lo que vamos a ver es pequeñas desviaciones en relación a una tendencia que no tenían tampoco mucho, digamos, mucha duración ni profundidad. O sea, aparecían las crisis, pero eran relativamente suaves y breves. No eran de alto impacto ni tampoco de larga duración. Sin embargo, llegamos al año 1930 y vemos esta situación, ¿verdad? Entonces, en el año 1930 se presenta una de las crisis más grandes que enfrentó el mundo occidental moderno y del cual aprendimos muchísimo. Hemos aprendido cómo manejar la crisis, pero ojo, ¿verdad? El costo fue muy elevado porque todo el mundo nos tragamos el cuento de que cuando empezaban a aparecer las crisis no se tenían que hacer nada, porque el equilibrio se iba a restablecer de manera automática. Sin embargo, llega 1930, cuando empieza a caer la producción y empieza con la producción, cae el empleo, y cuando cae la producción las empresas acumulan existencia, caen los precios también, porque las empresas, queriendo deshacerse de las existencias, bajan los precios. Pero no ocurría lo que se pronosticaba, y es que los trabajadores, por más que reduzcan su salario, la gente igual no estaba comprando digamos, los productos. Caía el precio, caía la producción, caía el empleo. Entonces, era esta la situación de 1930. ¿Verdad? Se pensaba que la crisis podía desaparecer rápidamente. Nadie tenía una respuesta alternativa más allá de la respuesta de la autorregulación de los mercados, de la mano invisible, como le decía a Adam Smith. Entonces llega el año 1931, el producto sigue cayendo. Llega el año 1932, sigue cayendo. 1933 sigue cayendo. Recién en el 33, hacia finales del 33, empiezan a aplicarse un conjunto de medidas distintas a lo que habían concebido los economistas digamos, de la era de 1770, ¿verdad? Muy distintos. Entonces, ¿en qué consistían esas medidas? Y bueno, habían desarrollado una caja de herramientas que a partir de ahí comenzaron, digamos, esa caja de herramientas se sacaba cada vez que aparecían las crisis. Y tenía que ver con el siguiente hecho. Básicamente, digamos, la propuesta alternativa la desarrolla otro economista que se llama John Maynard Keynes, que escribe en 1936 un libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Y este señor lo que dice es lo siguiente, dice, no era cierto que las crisis únicamente iban a aparecer por el lado de la producción, por el lado de los fundamentos de la producción, o sea, llámese aumento en las capacidades productivas, disminución de las capacidades productivas, porque decía este señor, miren, tenemos un montón de fábricas, todas ya están cerradas, ¿verdad? No trabajan, teniendo una cantidad impresionante de capital acumulado, no lo estamos usando y la economía no se está reactivando y hay 13 millones de trabajadores que están parados. El Producto Interno Bruto caía a un promedio de 9% anual y la crisis estaba durando ya 4 años. Entonces lo que dice este señor es, él propone, digamos, una nueva explicación a la crisis. Dice, la crisis no necesariamente van a venir por el lado izquierdo de la ecuación, sino van a venir por el lado derecho, o sea, por el lado del consumo, de la demanda. Y dice, lo que está ocurriendo es que la gente tiene miedo, ¿verdad? Hay un problema de incertidumbre. Entonces, cuando la gente tiene miedo y aparece la incertidumbre, las cosas no son muy ciertas, bueno, entonces nadie está queriendo consumir. Luego, si nadie está queriendo consumir, por más que él se produzca, no se va a comprar.
¿verdad? Toda la tesis, digamos, previa a Keynes se basaba en el hecho, en una ley que se llamaba la ley de Say. La ley de Say decía que cuando aumenta la producción, va a aumentar también la demanda por el hecho que al producirse, al generarse más producto, la gente tenía más ingreso y con ese mayor ingreso, ¿verdad? Iban a comprar todo lo nuevo que se producía y por lo tanto los mercados siempre se iban a vaciar. Sin embargo, él lo que dice, no necesariamente la producción va a llevar a la demanda, porque eventualmente los que demandan pueden tener miedo y al tener miedo reducen sus estimaciones, reducen sus gastos. Entonces la gente deja de gastar. Y bueno, entonces él desarrolla una propuesta alternativa que por primera vez en la historia se pone en marcha y que se sustenta en la siguiente tesis. Como la gente tiene miedo, entonces, y no hay nadie quien pueda hacer algo, el único que puede hacer algo acá es el gobierno, a través de una herramienta muy potente que dispone el gobierno que se llama el gasto público. ¿Verdad? Entonces, lo que el gobierno tendría que hacer es comenzar a gastar y enviar señales a la gente de que la economía se está recuperando, se generan ingresos y esos ingresos a su vez empiezan a producir un efecto que hoy día lo llamamos el efecto derrame o el efecto multiplicador. ¿Qué significa eso? Keynes había demostrado matemática y empíricamente que el gasto público tenía algo mágico, y es que cuando el gobierno se endeudaba por $100 e inyectaba al sistema y después se sumaban todos los gastos que generaban esos $100, se encontraba que finalmente la gente gastaba 300. Entonces, metía 100 y se gastaba 300. Y eso es lo que se llama el efecto multiplicador. El efecto multiplicador del gasto público. Y únicamente el gobierno tiene esa capacidad de hacer magia. Por lo tanto, Keynes recomendaba que en situaciones de crisis, los gobiernos lo que tienen que hacer es comenzar a expandir el gasto público para lograr la recuperación económica. Y efectivamente, por este gráfico podemos ver que ya para la década de los 40 se había restablecido la condición económica y, por supuesto, ¿verdad? Tenemos acá una recuperación del crecimiento económico. Entonces, la primera gran lección, ¿verdad?, que aprendimos es eso, ¿verdad? Pero podemos sacar un resumen acá indicando lo siguiente, ¿verdad? Perdón. Vamos a hacer el resumen señalando que la mano invisible que Adam Smith había pronosticado que aparecería para resolver la crisis nunca llegó, nunca apareció. Y que las expectativas que al principio los economistas iniciales, los clásicos, como le llaman, al principio ellos consideran que las expectativas nunca iban a jugar un rol importante y que la economía siempre se iba a mover por lo que ellos llaman los fundamentos reales. ¿Qué son los fundamentos reales? ¿Verdad? Son la acumulación de capital a través de la inversión, ¿verdad?, la mano de obra y también los factores de producción, incluso el progreso técnico eventual. A eso podríamos llamarle como los fundamentos reales. Pero en este caso la crisis apareció no por los fundamentos reales, sino apareció por una cuestión relativamente más sencilla, que no tiene existencia real, el miedo. La gente eventualmente tuvo miedo porque empezaron, digamos, comenzó una crisis bancaria y todo el mundo empezó en cadena a retirar su dinero, retiró los depósitos, los banqueros empezaron a cortar los préstamos y la economía se desplomó y se vino para abajo. Eso no es un fundamento real, es un fundamento por el lado de la demanda, vamos a decir. Que la crisis económica suelen registrar, esto es muy importante porque vamos a terminar en una clasificación de crisis, y dependiendo de la clasificación de esas crisis, sabemos qué tenemos que hacer porque es lo que aprendimos a través de la historia, ¿verdad? Entonces, supimos que en la crisis del año 1929, que duró entre 1930 y 34, ¿verdad?, lo que observábamos era que la producción estaba cayendo. Hoy lo llamamos a eso el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto estaba cayendo. Cuando caía el Producto Interno Bruto, caía también el empleo, y cuando caía el empleo, caían los precios también. O sea, estos tres elementos siempre están en una crisis de carácter similar a la de 1929. Y aprendimos que podíamos usar el gasto público, ¿verdad?, salir un poco de esa, digamos, de esa restricción presupuestaria que los clásicos habían impuesto señalando de que
el gobierno tenía un papel marginal en los asuntos económicos, por lo tanto el gobierno lo que tenía que hacer es dedicarse a cuestiones esenciales de la sociedad, pero nunca a temas económicos. Por lo tanto, decía que el gobierno nunca tenía que incurrir en gastos que superen sus ingresos, o sea, nunca debían endeudarse. El equilibrio presupuestario era una condición impuesta por los economistas clásicos. Y al condicionar al equilibrio presupuestario, esencialmente se condicionaba que el gasto público esté siempre muy controlado y que eventualmente no esté desbordándose. Sin embargo, con la crisis lo que aprendimos es que en situaciones de crisis, como la del 1929, donde estaba cayendo la producción, estaba cayendo el empleo y caían los precios, lo que tenía que hacer es el Estado endeudarse y gastar, ¿verdad? Y que eso tenía incluso algo casi como mágico, en donde digamos que la inyección de una cantidad de dinero generaba dinero muy por encima de lo que se inyectaba originalmente. Como decíamos, inyectábamos 100, pero cuando veíamos cuántos gastos impulsaron ese 100, encontrábamos que era 300. Entonces, por cada $100 que eventualmente se gastaba, se obtenían 300 nuevos gastos. Eso quiere decir que el multiplicador o el efecto derrame era equivalente a 3 veces más de lo que el Estado obtenía o se endeudaba para poder impulsar la recuperación económica. Entonces, esa fue la primera gran crisis que enfrentó la humanidad. Después viene la segunda crisis, fue una crisis muy rara, ¿verdad? Esta crisis ocurrió finales del 73, principios del 74, duró 2 años y esencialmente, si bien es cierto, no tuvo una profundidad como la crisis del 29, donde el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó en un promedio 9%, en la crisis del 29, que se inició en el final del 29, ¿verdad? En promedio, durante los 4 años, el PIB cayó a una tasa del 4% y duró esos 4 años. Acá tenemos una crisis relativamente corta, de 2 años, que tiene que ver 74-75, y la tasa de caída del Producto Interno Bruto fue de apenas 0,3%. No obstante, fue una crisis muy rara porque, si bien es cierto, veníamos ya de la teoría, en primer lugar, de que el crecimiento económico se iba a dar sin parar nunca, ¿verdad? Cuando eventualmente se enfrenta, y que el gobierno nunca tenía que hacer nada, cuando se enfrenta la humanidad a una crisis como la del 29, desarrolla nuevas herramientas económicas que nunca antes lo habían pensado, y esas herramientas consistían en la intervención del Estado a través del gasto público. Llegamos a 1973, en el 74 se desata una crisis, le llaman la crisis del petróleo. Esencialmente la humanidad empezó a enfrentar la escasez del petróleo, la escasez, digamos, de esa materia prima fundamental. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos acá en esta situación, en esta circunstancia? Al principio se pensó que era una crisis similar a la del 29, entonces la gente lo que empezaba a hacer es inyectar gasto público, y resulta que el gasto público empeoraba la situación económica. O sea, cuando se inyectaba mayor cantidad de dinero para poder reactivar la economía, básicamente lo que se observaba es que los precios subían y la crisis se profundizaba y no se resolvía. Entonces, al llegar acá a esta crisis que le llaman la crisis por un shock de oferta, vamos a decir, fue muy distinta la crisis, porque no, la crisis del 29, porque acá los fundamentos del lado de la demanda, vamos a decir, o sea, del lado del consumo, no estaban en juego. Acá sí existían fundamentos del lado de la oferta, del lado izquierdo, en donde se disponía menor cantidad de insumos de lo que era necesario para poder producir. Por lo tanto, las medidas acá tenían que ser diferentes. Y bueno, se pensaron en medidas muy distintas a esta situación, ¿verdad? Se encuentra, digamos, la siguiente característica. Veamos acá el punto 3. En esta crisis ocurrió algo raro que le desconcertó a todos los economistas, y de hecho se le da un nombre nuevo a esta situación. En 1974 caía la producción, caía el empleo, pero aumentaban los precios. Recuerden que en la crisis de 1929 lo que teníamos era caía la producción, caía el empleo y caían los precios. ¿Verdad? O sea, si la producción está cayendo, en teoría tenemos que estar almacenando existencia. Luego las empresas querrían desprenderse de esa existencia, pero acá no. Estaba cayendo la producción y en lugar de bajar los precios, estaban subiendo los precios.
entonces había digamos que una caída de la producción con inflación, o un estancamiento de la economía con inflación. Y ahí entonces se bautiza esta situación con un nombre nuevo que se llama estanflación. Entonces recuerden, estancamiento, y es estancamiento donde la producción y el empleo caen, ¿verdad? Y los precios aumentan. Entonces era una crisis nueva esta, ¿verdad? Y por lo tanto dio lecciones a los economistas y fue sumando elementos para su caja de herramientas, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de esta crisis de los 70? Que pueden existir crisis por el lado de la oferta. No necesariamente las crisis van a venir por el lado de la demanda, como decían los keynesianos. Acá pueden aparecer por el lado de la oferta, en el sentido de que tenemos limitaciones en cuanto a los insumos que requerimos para poder tener una producción continua. Entonces, cuando las crisis son por el lado de la oferta, viene el gasto público, insistir que el gasto público, que se inyecte plata, que el Estado se endeude, inyecte plata para salir de la crisis, ¿verdad?, es más perjudicial. Terminamos agravando incluso la situación de inflación, ¿verdad? Ahora, con las complicaciones de oferta observamos esto, como les había dicho, que la caída se dan en conjunto, caída la producción, caída el empleo y aumento de los precios. ¿Cuál fue la solución para la crisis? Y la solución fue totalmente distinta. La caja de herramientas de los economistas fue absolutamente distinta a la caja de herramientas de la crisis de la década de los 30. Acá, en primer lugar, ¿verdad?, se determinó reducir los impuestos, ¿verdad? Al reducir los impuestos, automáticamente esto limita el gasto público, porque el gobierno tiene menos recursos para poder gastar incluso, ¿verdad? Entonces, por un lado, se estableció que era necesario descomprimir los costos de las ofertas, bajarle los impuestos a las ofertas, perdón, a las empresas, los impuestos a las empresas. Por otro lado, para reducir el acceso al capital, para tener, digamos, acceso a recursos de capital barato. Entonces, básicamente lo que se tenía que hacer es liberalizar los mercados de capitales, porque algunos países tienen traba al ingreso de capital a sus respectivas economías. Por ejemplo, en la década de los 90, algunos países tenían restricción de capital de corto plazo, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, acá básicamente lo que se dice, desmantelemos todo aquello que está hoy impidiendo el ingreso masivo de capitales, ¿verdad? Con lo cual se reduce la tasa de interés, y si se reduce la tasa de interés, se reduce el costo de acceso al capital por parte de las empresas. Se trabaja más con elementos estructurales, vamos a decir. Desregulación del mercado de trabajo. Cuando se desregula el mercado de trabajo, en teoría se deja toda la competencia. Entonces, básicamente lo que hace es, los trabajadores ya no se sienten protegidos por los marcos normativos, ¿verdad? La competencia es mucho más, digamos que mucho más cruel, vamos a decir. Entonces los trabajadores compiten también bajando de salario, y eso a su vez reduce los costos de las empresas, ¿verdad? Una medida estructural para mejorar las condiciones de reactivación, ¿verdad? Y finalmente, la firma de tratados de libre comercio a los efectos de permitir la reducción de los aranceles de importación y que las empresas dispongan de insumos más baratos para poder soportar los costos de producción, para tener una reducción en los costos de producción y mejorar sus condiciones de competitividad por ese lado. Entonces, con la crisis del 73 aprendimos esto. La crisis que impactó obviamente en el 74 y en el 75, como dijimos, con una caída del PIB en promedio aproximadamente menos 0,3%, creo que. Bueno, acá tenemos otra de las grandes crisis de la humanidad, pero esta fue rápida, la profundidad no fue tampoco tan traumática, pues si bien es cierto, la crisis fue muy fuerte. Estamos hablando de la crisis financiera del año 2008. Pero la crisis financiera del año 2008 tenía la siguiente ventaja, ¿verdad? Esta crisis, ¿verdad? Durante esta crisis se estaba observando que caía el PIB, caía el empleo y caían los precios. Entonces, cuando está cayendo la producción, cuando cae el empleo y cuando caen los precios, ya sé qué herramientas tengo que usar. Y esa herramienta es el gasto público. Entonces ya no era necesario que aparezca un tipo brillante como Keynes y que dé unas nuevas ideas y que permita la reactivación económica rápida. Cuando viene la crisis del 79, todos los países del mundo, absolutamente todos los países del mundo, ¿verdad?, empiezan a utilizar el mecanismo que ya aprendimos con la crisis de los 30, ¿verdad? Y es que
endeudamiento o utilización de ahorro público, ¿verdad? Expansión del gasto público y medidas de reactivación impulsadas desde el gobierno. Por eso es que la crisis no duró mucho. Para el año 2010 ya podíamos hablar de un restablecimiento de las condiciones económicas y una continuidad en la trayectoria de crecimiento, ¿verdad? Entonces la crisis del año 2008 ya vino con su propia receta. Estas son las tres grandes crisis que podemos mencionar hasta aquí, ¿verdad? Y con esas tres grandes crisis podríamos ver como un cuadro de resumen donde vemos que qué pasa con la producción cuando viene una crisis, qué pasa con el empleo, qué pasa con los precios, ¿verdad? En el caso de la Gran Depresión, o sea, la crisis de los años 30, veíamos que caía la producción, caía el empleo, caían los precios. La crisis duró 4 años, ¿verdad? Y el Producto Interno Bruto caía a una tasa promedio de 9%. ¿Cómo resolvimos la Gran Depresión? Aumento del gasto público, el efecto multiplicador generó un derrame y vino la recuperación económica cuando empezó a utilizarse esa caja de herramientas. En la crisis de la década de los 70 aparece entonces esta situación rara, fue muy rara para los economistas. Es una crisis del lado de la oferta, ¿verdad? Es una crisis que hoy lo llamamos de estanflación, estancamiento con inflación, estancamiento económico con inflación. Entonces acá vemos que la producción cae, cae el empleo, pero los precios suben. Es una cosa, es un fenómeno rarísimo que le estresa mucho a los economistas porque desconcierta. Que la producción esté cayendo y que el empleo también caiga, pero que los precios suban, es como, digamos, no saber exactamente qué le está pasando al paciente y qué tenemos que indicar. En el 74 se tomaron estas medidas que lo llamamos medidas de carácter estructural, como habíamos visto, ¿verdad? Empezamos a descomprimir los costos empresariales, reducirle los impuestos, abrir el mercado nacional para que vengan productos importados y a menor costo, promover competencia laboral para que se reduzcan los salarios y liberalizar el mercado de capitales para que los empresarios tengan acceso a capitales, digamos, a un costo razonable, ¿verdad? Esa crisis duró 2 años y la caída fue equivalente a 0,3%. Y finalmente acá la crisis financiera que hice que estaba cayendo la producción, también caía el empleo y caían los precios, con lo tanto ya sabíamos qué teníamos que hacer, sacar la misma caja de herramientas que habíamos desarrollado a partir de la década de la crisis de los 30. Entonces, la solución de esa crisis fue relativamente rápida. Ahora, ¿cuál es el escenario que se nos presenta a nosotros? Y acá viene el problema y la complejidad. Así que no va a ser fácil sacar esta noche una conclusión, qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, es una crisis compleja, ¿verdad? Sumamente compleja, que está dado por elementos de oferta más que de demanda, ¿verdad? Entonces, en la crisis actual lo que tenemos es que la producción se está desacelerando. Podríamos hasta casi decir que se está estancando. A principio de año, el Banco Central del Paraguay estimaba que la producción crecería 3,7%. Obviamente, si la producción está creciendo, eso arrastra empleo y también se supone que el empleo crecería. Eso era a principio de año, ¿verdad? Pero posteriormente, en abril, el Banco Central hace una revisión de esas metas como consecuencia de la sequía, como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, como consecuencia del aumento del precio del petróleo. Entonces, el Banco Central revisa su meta de crecimiento y encuentra de que ya creceríamos a una tasa del 0,2%. Algunos incluso pronostican caída de la producción para este año. Entonces, estamos viendo que el PIB se desacelera con un posible estancamiento. El empleo está cayendo y vamos a ver enseguida los informes que se están presentando, mientras que los precios están subiendo, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación en la que ningún economista quiere estar como ministro de Hacienda, ¿verdad? En una situación prácticamente que le definimos en la década de los 70 como estanflación. Algunos países ya lo están definiendo. He visto que México, por ejemplo, ya habla de un estancamiento con inflación, ¿verdad? Como resultado de este aumento de los precios, el Banco Central, el arma que dispone para frenar el aumento de los precios es la suba de la tasa de interés. Y al alzar la tasa de interés sabemos nosotros de que eso afecta inversión, afecta consumo y por lo tanto se espera que también venga una caída de la producción. Entonces el Banco Central decidió alzar en estos últimos tiempos su tasa de política monetaria, con lo cual, ¿verdad?, los mercados financieros hoy están con una limitación en términos de crédito
porque no todo el mundo está tomando el crédito que querría tomar debido a que los precios están, o sea, el precio del dinero está muy alto. En la pandemia recuerden que el Banco Central había bajado su tasa de interés a nivel de 0,5%. Sin embargo, ahora el último aumento de la tasa de política monetaria, el Banco Central elevó a 7,25% la tasa de política monetaria. Entonces, eso es innegable, el impacto que va a tener sobre digamos, sobre la economía va a ser muy fuerte por el hecho de que se restringe el acceso al crédito, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos años puede durar esta crisis? Nosotros salíamos de la pandemia el año 2020, entramos en un año 2021 bastante complicado, pero logramos salir bien, ¿verdad? Crecimos, creo que si no me equivoco, a una tasa superior al 4%, creo que era 4,2% por ahí, ¿verdad? Habíamos crecido en el año 2021. Hubo un buen crecimiento de determinados sectores de la economía. Cuando arrancamos el 2022, arrancamos con la sequía. La sequía reduce incluso en algunos casos los productos primarios. Algunos de los productos primarios se reducen hasta un 70%, otros hasta un 50%. Algunos estiman que eso redujo aproximadamente un ingreso de divisa equivalente a $3.000 millones, lo cual obviamente se espera que tenga un impacto sobre la economía en su conjunto. Por si fuera poco, comienza la guerra Rusia-Ucrania y eso, por supuesto, genera consecuencias, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania son grandes proveedores de ciertos productos a nivel mundial, y lo que vamos a observar en los próximos días quizás tengan que ver como consecuencia de esa guerra. Pero además de la guerra de Rusia-Ucrania, los países avanzados decidieron imponer sanciones comerciales que por supuesto agravan aún más incluso las condiciones económicas del mundo, ¿verdad? Por el hecho de que cuando yo le impongo sanciones comerciales, una sanción comercial a un país, esencialmente lo que le estoy diciendo, no te voy a comprar lo que vos producís. Y no es lo mismo poner una sanción comercial a Cuba que ponérselo a Rusia, ¿verdad? Por el hecho de que Rusia es uno de los grandes proveedores de granos en el mundo, junto con Ucrania, ¿verdad? O sea, ellos son grandes proveedores de granos, son grandes proveedores también de derivados del petróleo y el gas y de algunos minerales. Entonces, hoy día estamos teniendo algunos productos ya con problemas de escasez. Como se produce esa escasez, muchos países están ya declarando como estratégico el acceso a las materias primas. Por lo tanto, si tienen una producción de materia prima, básicamente lo que estamos observando es que empiezan a limitar la exportación de sus materias primas, con lo cual se agrava la escasez mundial de materia prima. Creo que la semana pasada, India decidió tomar la decisión de limitar las exportaciones de ciertos productos, de ciertas materias primas, por lo tanto, ya con un enfoque de seguridad alimentaria y también con un enfoque de seguridad estratégica, o sea, con un enfoque estratégico por el hecho de que necesitan priorizar las materias primas para sus respectivas áreas productivas, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos observando es esa complejidad hoy. Sería razonable, cuando me hago la pregunta cuánto tiempo puede durar esta situación, y lo razonable es esencialmente que suponga que la crisis en sí podría eventualmente diluirse cuando el problema de la guerra Rusia-Ucrania también se diluya, el conflicto en sí se vaya debilitando y la economía mundial se vaya restableciendo. Entonces, ahí yo creo que podríamos pensar en una recuperación. Algunos vaticinan que para el 2023 ya podríamos tener un escenario con menor incertidumbre, ya con digamos, con un escenario un poco más controlado desde el punto de vista del conflicto bélico. Y bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Si a esto le adicionamos, ¿verdad? Si tenemos en cuenta esto, podemos ver cuál es el impacto que está causando la crisis en sí en cuanto a las proyecciones de crecimiento. Esta crisis está afectando a todos los países del mundo, no es solamente a Paraguay, sino a todos los países del mundo, ¿verdad?
Paraguay, la particularidad de Paraguay es la sequía que tuvimos. Esa sequía nos bajó tremendamente esa estimación de crecimiento del 3.7 a 0.2%, y algunas organizaciones locales incluso vaticinan hasta, digamos, una caída del PIB en lugar de digamos, un crecimiento, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional en su informe de abril, ¿verdad? A finales del año 21, ellos habían pronosticado, en octubre del año 2021, pronosticaron que la economía mundial crecería 6,1% en el año 2022, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En abril ajustaron esas proyecciones hacia un 3,6%. Habría que ver cómo van haciendo las revisiones de estos pronósticos. Acá tenemos las proyecciones de Estados Unidos, de una estimación del 5,7, cada una estimación, pero de 5,7 que pensaba que crecería la economía mundial en el año 2022, cada 3,7, ¿verdad? Y acá tenemos zona del euro, se estima un crecimiento del 2,8%, ¿verdad? Digamos, África subsahariana 3,8%, América Latina y el Caribe 2,5%. Y se da un poco una particularidad porque generalmente en el histórico Paraguay que venía creciendo por encima. Por eso es lo que les decía que Paraguay, la crisis de Paraguay tiene el aditivo de la sequía, ¿verdad? Por el hecho de que históricamente Paraguay siempre venía creciendo por encima del promedio de América Latina. De hecho, en los últimos 15 años aproximadamente se ubicaba en la posición número 2, número 3 en términos de crecimiento en la región. Incluso en la época de la pandemia fue el país uno de los países menos impactados por la crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces Paraguay siempre tuvo como esa condición, como una resiliencia, pero acá a nosotros lo que nos impactó fuertemente fue la sequía. Acá un aditivo a la crisis, ¿verdad? Ya cuando creíamos que los efectos residuales del COVID empezaban a desaparecer y todo ese tipo de cosas, sucede que hubo un rebrote del virus en este año en China, específicamente en la ciudad de Beijing, y como ustedes saben, Beijing es el capital financiero de China, ¿verdad? Es una ciudad muy importante. Entonces las autoridades sanitarias decidieron promover medidas muy restrictivas en cuanto a la circulación y todo ese tipo de cosas a principios de año, ¿verdad? Debido al rebrote de la variante Omicron, o sea, por la variante Omicron. Entonces, ¿verdad? China se vio muy afectado por esa situación, y básicamente lo que estamos esperando es que China termine creciendo a niveles muy por debajo de su histórico, ¿verdad? Termine creciendo en el torno a 3,8% aproximadamente, según los pronósticos de crecimiento de China para el año 2022. Entonces, ¿y por qué es importante China? ¿Por qué traemos esto de manera especial? Porque sabemos todo que China de alguna u otra manera en los últimos 20 años vino moviendo la demanda agregada, la demanda mundial, ¿verdad? Porque esencialmente es un gran comprador de commodities, ¿verdad? Pero China se está desacelerando y eso obviamente impacta sobre la demanda mundial de ciertos commodities, y Paraguay es un proveedor de commodities y va a terminar impactándole también a Paraguay. ¿Verdad? Y bueno, acá tenemos la situación en sí de Paraguay, ¿verdad? O sea, veníamos con un buen crecimiento económico, ¿verdad? Acá tuvimos un crecimiento de 4,3, creo que fue 4,3 en el año 2021, bastante bueno, pero al llegar el año 2022, con el ajuste que hizo el Banco Central recientemente, ¿verdad? Prácticamente no vamos a crecer nada, ¿verdad? Vamos a crecer 0,2%, es lo que se está pronosticando, lo cual técnicamente equivale a estar estancado, ¿verdad? Entonces, con esta situación se complican en los otros elementos, ¿verdad? Se complica en términos de la generación de empleo. Acá tenemos un informe que indica que el empleo en Paraguay está cayendo, ¿verdad? Entonces tenemos un estancamiento con una caída del empleo, ¿verdad? Entonces está adquiriendo ciertos rasgos de la crisis del 70, ¿verdad? Pero acompañando la caída del empleo tenemos un aumento, ¿verdad? En la inflación. Al comenzar, digamos, a finales del año 2021, el Banco Central pronosticaba que su tasa de inflación estaría en el orden del 4,5% para el año 2022. Sin embargo, ahora recientemente hizo una revisión de esas proyecciones e indica que su tasa de inflación iría
digamos, en 8,2%. Al cerrar el año 2022 tendríamos una tasa de inflación del 8,2%. Y en ese contexto donde el Banco Central vino aplicando una política de tasa de interés muy restrictiva, básicamente para contener la inflación, ¿verdad? Lo cual de alguna u otra manera puede tener cierto o puede amortiguar de una manera no muy efectiva, ¿verdad? El aumento de los precios, porque hay que tener en cuenta que el aumento de los precios está viniendo de afuera y es algo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, el petróleo, no tenemos un control sobre los precios del petróleo, por lo tanto, intentar frenar la crisis con estas herramientas, ¿verdad? Básicamente pueden terminar no siendo muy efectivas si eventualmente el petróleo sigue subiendo de precio, ¿verdad? Entonces, un poco lo que se puede revisar en el escenario de Paraguay. Ahora, en el año 2022, hoy mismo lo que fue el año 2021, se están observando o se observaron datos muy relevantes. Paraguay está creciendo mucho en determinados sectores, por ejemplo, en el sector de la industria ha exportado niveles históricos como a finales del 2021 y actualmente también está registrando unas exportaciones muy importantes en temas de los productos industriales, ¿verdad? Y en algunos rubros agroindustriales se observa una recuperación. Hoy veía un informe que se tenía un buen crecimiento en las exportaciones de harina, la harina proveniente de la soja, ¿verdad? Y que se estaba registrando a niveles récords de exportación. Entonces, hay ciertos datos que son muy positivos de la economía paraguaya, pero, ¿verdad? Particularmente es porque quizás no estemos resintiendo del todo la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, por el hecho de que, ¿verdad? Todavía no estamos sufriendo en lo que corresponde a todo el tema de suministros, abastecimiento de materias primas, ¿verdad? Que quizás en los próximos meses podríamos resentir si continúan los efectos de la guerra y también incluso si se endurecen las medidas restrictivas de que están aplicando los países avanzados en cuanto a la posibilidad que tienen estos países de vender sus materias primas, ¿verdad? Entonces, un poco el escenario que estamos, al cual estamos expuestos. Yo no sé si técnicamente podríamos calificarlo como un escenario de estanflación. Lo que sí estamos observando características muy similares a la crisis del 70, ¿verdad? Hay un estancamiento en la producción, hay una caída del empleo, ¿verdad? Pues según los reportes que pudimos ver, y también hay un aumento en los precios. Y en esa situación la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué herramientas disponemos? Y ahí básicamente no disponemos de mucho margen por el hecho de que ya cuando tuvimos el impacto del COVID tuvimos que relajar las medidas vinculadas a la ley de responsabilidad fiscal. Con la ley de responsabilidad fiscal lo que hacíamos era limitar la discrecionalidad del Estado de endeudarse para financiar el gasto público, ¿verdad? Y se establecía que en los flujos anuales el Estado no podía nunca sobrepasar el 1,5% del Producto Interno Bruto. Cuando vino la pandemia traía consecuencias muy similares a la crisis de la década de los 30, por el hecho de que las empresas tenían que parar, o sea, iba a haber una caída de la producción. Cuando las empresas se cerraban por las restricciones sanitarias, iba a haber una caída del empleo, ¿verdad? Y estábamos en una situación en donde los precios estaban cayendo también, ¿verdad? Por lo tanto, ahí lo que cabía era digamos, utilizar la herramienta keynesiana del gasto público. Entonces el gobierno implementa rápidamente un aumento en el endeudamiento de 1.600 millones de dólares, como ustedes recordan, y también empieza a canalizar a las familias esos recursos a través de estos programas de asistencia social, PTU, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron muy efectivos para contener y amortiguar el impacto de la crisis. Por eso es que Paraguay se destacó a nivel regional como uno de los países que menos acusó la crisis en cuanto a la caída de la producción, ¿verdad? Entonces, fueron muy efectivas esas medidas. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que tuvimos que endeudarnos mucho y tuvimos que tener digamos, un relajamiento de la ley de responsabilidad fiscal. Tuvimos que eliminar ese techo del 1,5, ir más allá, eliminar el techo del acumulado del 30% sobre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y eso llevó a que esta situación
2022 nos sorprenda con muy poco margen de maniobra fiscal. O sea, el fisco en este momento no tiene un margen muy significativo como para endeudarse, gastar y mover, digamos, de alguna u otra manera la economía, en primer lugar. En segundo lugar, habría que ver qué tan efectivas sean las medidas fiscales de endeudamiento y expansión del gasto público ante una situación de aumento de los precios. Si eventualmente lo que podríamos hacer es, al estilo de la década del 70, pensando que el gasto público podía resolver la crisis que se presentaba en ese entonces, ¿verdad? Terminó agravando la inflación. Entonces habría que ver si eventualmente la aplicación de esa receta, suponiendo que el gobierno no tenga la restricción de la ley de responsabilidad fiscal, si se endeuda y eventualmente puede inyectar ese dinero a la economía, ese dinero lo que podría terminar es agravando las condiciones de inflación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ciertas limitaciones. Tenemos la limitación del gasto público. Tenemos que el Banco Central, digamos, al tener el mandato constitucional de ser el que tiene que resguardar la estabilidad de los precios, entonces el Banco Central tiene que darle prioridad a eso y desarrolla una política monetaria, ¿verdad? Elevando las tasas de interés, ¿verdad? A los efectos de amortiguar el impacto de la inflación. Entonces es un poco un escenario muy complicado el que tenemos en términos de actuación del gobierno, ¿verdad? Y básicamente lo que estamos viendo es que la dinámica hoy se está produciendo por una iniciativa privada, ¿verdad? Por el lado de la iniciativa privada. Los buenos números que estamos viendo en el primer cuatrimestre, que tiene que ver con el tema de la producción y que tiene que ver con el tema de la exportación, por ejemplo, hay un aumento, como les decía hace rato, en el sector de la producción industrial hay un aumento, creo que del 14% de la producción industrial, estamos llegando a niveles récord de producción industrial. Eso está de alguna u otra manera amortiguando el impacto de la crisis que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, como les decía yo a ustedes, esta es la crisis que los economistas no quieren vivir, que ningún ministro de Hacienda quiere ser ministro de Hacienda, en una situación donde está cayendo la producción, se estanca la producción, está cayendo el empleo, pero los precios suben, porque básicamente es una situación donde las recetas que se aplicaron en la década del 70 no son recetas que puedan aplicarse a economías en vía de desarrollo, ¿verdad? En la década del 70 dio muy buen resultado en economías occidentales desarrolladas por el hecho de que al bajar la tasa impositiva, estábamos hablando de tasas impositivas porque ahí lo que predomina son los impuestos directos. O sea, un impuesto a la renta, bajar un impuesto a la renta del 40 al 30% tiene un impacto muy importante sobre digamos, la decisión de las empresas de aumentar su inversión, pero en el caso de Paraguay eso no está disponible por el hecho de que la presión tributaria es de apenas 10% y gran parte de esa presión tributaria no está sobre los impuestos directos, descansan sobre los impuestos indirectos y hay que cubrir, digamos, los gastos sociales, hay que cubrir un montón de compromisos del Estado. Entonces, lo que se usó en la década del 70 para resolver el problema de esta inflación, mira, quizás sea adecuada para los países avanzados, pero en el caso de las economías en desarrollo, como el caso de Paraguay, donde la presión tributaria es muy baja, esa herramienta no está disponible. La otra herramienta, ¿verdad? Abrir los mercados de capitales. Paraguay es un país muy abierto, ¿verdad? Entonces, hoy no tiene margen en eso, ¿verdad? Porque esencialmente hoy Paraguay ya es un mercado abierto para atracción de capitales. De hecho, el gobierno viene impulsando unas medidas muy agresivas en materia de atracción de inversiones, que ha dado buen resultado y que nos ha permitido tener acumulación de capital productivo como nunca antes habíamos visto, ¿verdad? Entonces, esa segunda medida no está disponible, ¿verdad? Tratado de Libre Comercio, Paraguay es una economía abierta. La tasa arancelaria, la tasa de importación de productos efectivos, que efectivamente Paraguay aplica, está en el orden del 3.54%. ¿Qué más puede bajar de eso? ¿Verdad? Paraguay tiene ya, y por lo tanto, ¿verdad? De ahí bajar un punto no va a tener ningún impacto, bajar a cero no va a tener impacto sobre la economía. Por lo tanto, es una herramienta que tampoco tiene disponible la autoridad. Lo único sí que le queda claro, y a la institución que le queda claro, es al Banco Central, que es defender la estabilidad de precios, y para eso dispone de esta herramienta que se llama la tasa de política monetaria, donde básicamente lo que hace es establece referencias respecto, digamos, a lo que debe ser la tasa de interés de mercado y anuncia que intervendría si es que
No necesariamente es una intervención directa al Banco Central, sino anuncia que va a tener que intervenir si es que las tasas están subiendo muy por encima de lo que ellos se fijan como meta, vamos a decir. Entonces, esta crisis no nos deja con muchas herramientas más que ser espectadores. El Banco Central aplica correctamente lo que tenía que aplicar por el mandato constitucional, ¿verdad? Va a tener consecuencias obviamente sobre la producción, eso es innegable, eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Se pueden enojar conmigo mis amigos del Banco Central, pero todos sabemos que un aumento en las tasas de interés tiene un impacto sobre la inversión, que a su vez tiene un impacto sobre la producción, ¿verdad? Entonces, como les decía, vivimos una crisis muy particular, ¿verdad? Donde básicamente lo que podríamos esperar que el conflicto acabe en el 2003, que el sector privado paraguayo, digamos, la estructura productiva paraguaya muestre verdaderamente su capacidad, su músculo, vamos a decir, que es lo que mostró en el pasado en situaciones de la pandemia o en situación de recuperación post-COVID, con una recuperación rápida, un crecimiento de 4% en el año 2021. Entonces, apostar a que la economía, o sea, la estructura económica paraguaya resista esta situación y esperar que el conflicto que se está desarrollando en la zona de Europa, ¿verdad? Principalmente Europa del Este, vamos a decir, vaya agotándose y que las condiciones de la economía mundial que vivíamos antes, incluso del COVID, se restablezcan y podamos nuevamente pensar en un crecimiento continuo durante los próximos años. La gran mayoría de los analistas apuestan, ¿verdad?, que la crisis, esta situación crítica puede terminar en el año 2023. Pero por supuesto todo depende y todos coinciden de que todo va a depender de la circunstancia entre Rusia y Ucrania por el hecho que son grandes productores de materias primas y grandes productores de determinados commodities como gas natural o petróleo, ¿verdad? Que por supuesto representan energía que mueve la industria y que mueven toda la economía de las naciones. Y al tener la escasez o al tener estos jugadores por fuera, ¿verdad? Y al tener incluso, en el caso de Rusia, al tener restricciones comerciales para vender estos productos, entonces esencialmente lo que hace es se le priva al mundo de la posibilidad de contar digamos, con la oferta de estos países. Y por supuesto, ante la escasez hay un aumento en los precios y es algo sobre el cual poco o nada podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que no les haya parecido muy simple la presentación, ¿verdad? Como decía, yo quería sacrificar un poco de profundidad por una narrativa parsimoniosa, vamos a decir, hablar para los no economistas y entender un poco, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo. Y agradezco mucho a todos los directivos de la EDAN y a todos los organizadores de este evento por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor. Espectacular, realmente clarísimo, ¿verdad? Yo creo que bien didáctico. Bueno, yo no sé si hay gente que quiera hablar un poquito, puede levantar el micrófono o quiere escribir en el chat. Son bienvenidas las intervenciones, ¿verdad? No sé si hay alguien que gustaría iniciar. Yo, por ejemplo, para romper un poco el hielo, profesor, entonces preguntaría, yo escuché ya varios economistas, ¿verdad?, que están diciendo que este modelo de país que tenemos, de vivir de commodities, sea soja y yo qué sé, otros elementos, bueno, ya no va más, ¿verdad? O sea, que tenemos que hacer un giro radical en eso. Como usted dijo, agroindustria, industria, ¿verdad? O sea, ¿ese es el paso o tenemos que, o sea, sí o sí pasar por la industria o tenemos que pasar ya a algo tecnológico? O sea, ¿qué opina sobre eso? Excelente pregunta, excelente. Qué suerte que me hizo porque tengo un poco una preocupación. Como dicen por ahí, cuando una idea mala se instala, ¿verdad? Es difícil arrancar de la mente de las personas esa idea mala. Últimamente se viene instalando un concepto, algo así como que el modelo se ha agotado. Y en realidad uno mira los números y no se agotó el modelo. El modelo requiere de un relanzamiento, de unos ajustes, pero el modelo no se ha agotado, ¿verdad? Y voy a decir por qué. Este modelo de Paraguay comienza
en el 2003, sustentado en 4 pilares espectaculares, 4 pilares fundamentales, vamos a decir. El primero de los pilares arranca en el año 2003 con una reforma económica, ¿verdad?, que permitió darle al país lo que se llama la estabilidad macroeconómica, o sea, volverse un país predecible desde el punto de vista económico. Entonces, que la inflación sea baja, que el déficit fiscal esté controlado, ¿verdad?, que los impuestos no se modifiquen o sean, digamos, envíen una señal de reglas, ¿verdad? Entonces, un conjunto de cosas que es lo que le llaman la estabilidad macro. No todos los países consiguen este activo económico, ¿verdad? Es un activo económico que le permite a Paraguay ser lindo, ¿verdad? Eso en el 2003 y es el primer pilar. Pero el segundo pilar, que yo considero que es mucho más significativo incluso, es que en el año 2008 se fortalece este primer pilar, pero aparece el segundo componente de nuestro modelo económico. ¿Cuál es este segundo componente? La estabilidad en las reglas de juego. Nunca en América Latina se había dado lo que en Paraguay ocurrió. Y es que un partido conservador pierde las elecciones, ¿verdad?, teniéndole a un ministro que hizo las reformas en el 2003. Este partido pierde las elecciones, ¿verdad?, le entrega el gobierno a un país, ¿verdad?, que era del signo ideológico totalmente distinto. ¿Y es que hace este grupo que asume el poder? Les tira al mismo ministro de Hacienda del Partido Conservador, ¿verdad?, y lo instala como ministro de Hacienda. Esa señal es brutal para los inversionistas. Lo que dicen es, en términos políticos, este país es serio. No solamente en términos económicos. Estos tipos preservaron las reglas de juego, ¿verdad? ¿Por qué no ocurrió en Brasil? No ocurrió en Argentina, no ocurrió en Chile, no ocurrió en Bolivia, no ocurrió en Ecuador, probablemente no va a ocurrir en Colombia, pero ocurrió en Paraguay, que se cambió el signo político, ¿verdad?, y le llevaron al mismo ministro de Hacienda, ¿verdad? Incluso el gobierno en ese entonces asume y dice, bueno, el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, pero el ministro de Hacienda, ¿verdad?, que venía del otro gobierno, había firmado un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, que fue un poco lo que dotó de estabilidad macroeconómica al sistema en sí. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar tiene que ver con algo muy interesante, y es que el país empieza a utilizar una política industrial basado en incentivos. Ya tenía estas herramientas llamadas incentivos. Incentivos para atraer inversión, incentivos para crear empleo, incentivos para, digamos, promover el crecimiento, las exportaciones, la diversificación, el encadenamiento global, todo lo que uno quiera. El encadenamiento, digamos, la cadena de valor. Existían estos incentivos, pero en el año 2013, o por primera vez en la historia, se utiliza de una forma pero intensiva estos incentivos, del 2013 en adelante, porque empiezan a venir a Paraguay, porque estaban, digamos, la estabilidad macro, las reglas de juego estables, y ahora había incentivos, entonces empiezan a venir jugadores de primer nivel mundial, empresas multinacionales que tienen 56, ¿verdad?, sucursales en diferentes países del mundo. Empiezan a venir a Paraguay jugadores internacionales muy importantes que pasaron desapercibidos. Vienen, por ejemplo, las autopartistas, o vienen estas empresas, digamos, de capital americano, ¿verdad?, que se encarga de producir manufactura de aluminio, que vende a toda la región, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, hay un despertar industrial en Paraguay. Por darle un ejemplo, ¿verdad?, una de las empresas que se instala a través de estos incentivos empieza a producir jeringas en Paraguay, ¿verdad? Es una fábrica que tiene 750 trabajadores aproximadamente, ¿verdad? Y cuando viene la pandemia, se convierte en el principal proveedor de jeringas para todo el sistema sanitario del Brasil, ganándole la competencia a China y a India. Y es una empresa paraguaya, ubicada en el departamento de Mambay. Nadie sabe esto, pero esto estaba ocurriendo en Paraguay, está ocurriendo ahora en este momento, ¿verdad? Quizá ustedes no sé si sepan, ¿verdad?, pero Samsonite acaba de presentar su programa de inversión a través de Maquila, fue aprobado y desde este año entraría en producción y produciría inicialmente 600 maletas, la marca más prestigiosa y más vendida del mundo, ¿verdad? Entonces son cosas que eventualmente pasan desapercibidas. Entonces es el tercer pilar, incentivos.
hoy los incentivos están generando un impacto muy significativo y están alineando objetivos e incentivos, se están alineando correctamente. Le doy incentivos y me generan mucho movimiento en temas de empleo, mucho movimiento en temas de exportación. Entonces la maquila está cerrando cerró el 2021 con 900 millones de dólares de exportación, cuando entre el periodo 2001-2012 exportaba 90 millones y ahora 900 millones de dólares de exportación, ¿verdad? Y finalmente el cuarto punto, ¿verdad? El cuarto pilar sobre el cual descansó la economía, que tiene que ver con la política, una política agresiva en materia de atracción de inversión. Si ustedes miran los números de las inversiones que fueron capturadas entre el periodo 2021-2023, está por el orden de los 3.670 millones de dólares. Nunca antes en toda la historia de Paraguay, ¿verdad?, se tuvo un nivel de atracción de inversiones como 3.600 millones de dólares. Porque dos grandes empresas de porte mundial que analizaron un conjunto de países donde irse, eligieron Paraguay por las reglas de juego, no solamente por la macroeconomía estable, sino ellos mismos dijeron, porque acá las cosas no cambian. Hay una estabilidad en las reglas de juego. Y le eligieron a Paraguay. O sea, esos son Paracel y Omega Green, ¿verdad?, que vinieron por, digamos, gracias a una política de atracción de inversión y gracias por haber preservado. Entonces, el modelo no se está agotando, ¿verdad? Ese es el modelo que está produciendo resultados ahora. Y un dato que está pasando inadvertido, todo el mundo dice, somos una economía agrícola. No, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, si uno mira los datos, está produciendo más bienes manufacturados, está produciendo muchísimo más bienes agroindustriales y está produciendo también muchos bienes primarios, ¿verdad? Lo que tenemos que buscar es cómo es que esos bienes primarios dejen de salir en estado natural y cada vez comiencen a ser agroindustrializados. Pero ya comenzó, esa etapa ya comenzó. Lo que tenemos que llegar es a la meta quizás del 100% de industrialización. Si ustedes miran los datos, en el año 2021, ¿verdad?, en el año 2021, entre productos industrializados y productos agroindustriales, se exportaron 5.000 millones de guaraníes agroindustriales, ¿verdad?, y representan aproximadamente más del 50% de todas las exportaciones. O sea, a la larga, si sostenemos este modelo y lo incorporamos algunas reformas que tienen que ver con cuestiones de sostenibilidad y cuestiones de inclusión, ¿verdad?, a la larga el modelo va a dar muy buen resultado si somos capaces de sostenerlo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es quizás un ajuste a una nueva agenda, una nueva propuesta, ¿verdad?, basado ya en la experiencia de lo que decía justamente César Barreto ayer en su artículo. Él hablaba de esto, ¿verdad? Hablaba de que justamente fue muy exitoso en el tema de la agroindustrialización, pero que tendríamos que ser un poco más agresivos, tratar de agroindustrializar lo más que se pueda, porque eso genera un encadenamiento muy interesante, ¿verdad?, la agroindustrialización, que puede a su vez contribuir con la formalización y la incorporación de pequeñas unidades productivas a la cadena de valor, ¿verdad? Entonces hay que trabajarle a esos elementos para un relanzamiento en todo caso de un modelo, pero yo no estoy de acuerdo con la tesis. Hay dos tesis que los números lo refutan fácilmente. Paraguay es una economía agrícola, eso digamos que eso es, no sé, o sea, le toleraría a mi abuelo, ¿verdad? Pero si vivimos en esta era, tenemos los números enfrente y sostenemos que Paraguay es una economía agrícola, cuando tenemos 5.000 millones de dólares de exportación entre bienes industriales y bienes agroindustriales, ¿verdad?, es una falacia, ¿verdad? Y en segundo lugar, el modelo, se agotó el modelo no se agotó, el modelo se complementó porque lo agroindustrial se complementó con lo industrial. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es ajuste orientado en 3 puntos, ¿verdad? Seguir con el mismo modelo, potenciar la atracción de inversiones, ¿verdad? Quizás modernizar la estructura del Estado, eliminar aquellos elementos que llaman inhibidores del crecimiento, una burocracia que eventualmente no actúa acorde a los tiempos modernos, y apuntar siempre a la agroindustrialización, a las cadenas de valor, a la formalización, al financiamiento, a la incorporación de unidades pequeñas de producción a la cadena de valor y fortalecer atracción de inversiones para que, por supuesto, el resultado se potencie. Pero yo estoy muy convencido que al modelo lo que le hace falta son unos ajustes, principalmente lo que tiene que ver a la inclusión. Y yo creo que la agroindustrialización es
digamos, es una muy buena vía para la inclusión, ¿verdad? Principalmente lo que tiene que ver con aquellas pequeñas unidades, digamos que aquellas unidades de 5, 7 hectáreas, ¿verdad? Donde existen familias que eventualmente le pueden proveer a la cadena de valor, pero no lo hacen, no lo pueden hacer porque no están formalizadas. Pueden acceder al financiamiento, pero no lo hacen porque no están formalizadas. Puedo ser proveedor de chanchos, por ejemplo, de cerdos, para eventualmente un frigorífico que vaya a exportar, pero por supuesto tengo que adaptar todo mi esquema productivo a condiciones técnicas y además de eso tengo que ser formal. Y hay que trabajar con esas pequeñas unidades productivas para que tenga un impacto social importante esto. Bueno, genial, profesor, espectacular. Bueno, aquí hay dos preguntas, dice Micaela. Buenas noches. Efecto derrame, ¿qué sería en palabras más simples? Dice. Coste que efecto de Rami ya traté de que, porque todo el mundo siempre usa el efecto de Rami. Mira, Nicolás, sí, no hay problema, te explico, ¿verdad? En términos bien simples te voy a explicar. Cuando vos compras, cuando vos, por ejemplo, vamos a suponer que vos estás desempleado y el gobierno dice, voy a construir rutas. Se endeuda y decide construir rutas. Por supuesto, te llama a vos a trabajar y vos vas a recibir plata, vas a recibir un ingreso, ¿verdad? Entonces, el primer impacto es lo que vos recibís. Parte de ese ingreso que vos vas a recibir, vas a ir a comprar otras cosas y parte probablemente vas a ahorrar. Pero con lo que te vas a comprar, por ejemplo, ahora que estás trabajando, decir, bueno, quiero ya comprarme una camisa, voy a ese tiempo quería comprar mi camisa. Entonces te vas a una tienda a comprar la camisa. Ese es un nuevo ingreso para la tienda, ¿verdad? Entonces la tienda al vender la camisa dice, parece que las cosas van a mejorar, porque ahora vendí una camisa que no tenía previsto vender, ¿verdad? Ojo, le está ocurriendo esto con muchos clientes. Yo pongo un cliente nomás de ejemplo, ¿verdad? Entonces, entonces, ahora que me están comprando más camisas, voy a demandar más tela y voy a comprar más hilo y voy a contratar más costurera. La costurera que contratas, ¿verdad? O con el salario va a ir a demandar carne. El carnicero dice, bueno, ahora que vendí carne, voy a comprar un cuchillo que hace tiempo necesita. Ese es el efecto de derrame. Cuando se le paga a una persona, la plata no se queda con él. Desencadena todo digamos, un conjunto de gastos que cuando yo sumo, probablemente sumo y hace 3. ¿Verdad? Entró un guaraní o entró 100 guaraníes o entró 1.000.000 de guaraníes. Y cuando yo miro todo lo que se gastó a partir de ese 1.000.000 de guaraníes, encuentro que es 3 millones de guaraníes. Y esa es la magia que tiene el gasto público. Pero al tener esa magia, al producir efecto de derrame, el problema, digamos, es que eventualmente eso le pueda gustar mucho a los políticos, ¿verdad? Es una maquinita que hace alquimia. Entra 100, saca 300. Entonces, ¿qué político no quiere esa maquinita? ¿Verdad? Por lo tanto, tenemos que tener una ley donde decimos, no vamos a ser irresponsables y vamos a cuidar siempre, ¿verdad? De ser relativamente prudentes con el endeudamiento. Por eso es que no se entiende cómo es que el Estado él se impone a sí mismo una ley donde se compromete a no gastar, porque no deja de gastar nomás, ¿verdad? Y el problema es que esa maquinita es espectacular, ¿verdad? Porque si uso esa maquinita y abuso de ella, ¿cierto? Va a generar empleo, todo el mundo me va a gustar, pero voy a dejar un agujero fiscal tremendo, ¿verdad? Entonces, esa maquinita es muy peligrosa. Hay que saber en qué momento usar y en qué momento dejar de usar. Bueno, genial. Dice Héctor, a largo plazo en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿cuánto se irá afectando la economía tanto a nivel latinoamericano y en nuestro país? Yo creo que es una pregunta que ningún economista se arriesgaría digamos, a responder, ¿verdad? Podemos hablar de generalidades, como ustedes vieron, tanto el Fondo Monetario Internacional como incluso el Banco Central. El Banco Central en diciembre decía, no, esto está espectacular, viene una recuperación económica y pronosticó un crecimiento del 3.7%. 3 meses después tiene que decir, señores, vamos a crecer 0.2%. Que no nos extrañe que eventualmente incluso se ajuste hacia la baja a través del 0.2%. O sea, el escenario es de una incertidumbre muy compleja. Lo único que sabemos es que en la medida que se pacifique la región, esa zona de Europa, en la medida que se pacifique, las cosas van a mejorar.
¿verdad? Eso es lo que sabemos. Y siempre y cuando el COVID no haga de las suyas nuevamente, ¿verdad? Entonces creo que son esos dos elementos. Con una, digamos, con un fin o un cese de la guerra Rusia-Ucrania o eventualmente con una reducción del nivel de violencia, ¿verdad? Y el desmantelamiento de las restricciones que le han impuesto los países occidentales modernos a Rusia, yo creo que los efectos adversos van a empezar a desaparecer. Entonces, por eso muchos se arriesgan y dicen que para el 2023 las cosas pueden empezar a mejorar, pero todo depende de la, digamos, de la situación, porque son dos grandes abastecedores de materias primas al mundo, ¿verdad? De hecho, lo llaman el granero de Europa, tanto a Ucrania como a Rusia. Así, ya. Bueno, no sé si alguien tiene un comentario más, algún o un oyente quiere hablar a alguien o no tiene más ningún comentario. Bueno, entonces para ahí, a ver un poquito, hay que levantó la mano. Te podés hablar, creo que el ingeniero Done. Hola, estimado ingeniero Ernesto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Felicitaciones por la reunión, saludos a todos los presentes. Quería hacerle una consulta al viceministro en relación a un poco la visión de lo que se está viniendo. Estuve escuchando digamos, la comparación de las diferentes situaciones en las crisis que pasaron, en las crisis económicas que pasaron en el mundo. Y hay una particularidad que por lo menos algunos especialistas hablan de que en este momento estamos atravesando una crisis con una elevación de precios, con una baja en el desempleo y una baja en la producción. Pero esa elevación de precios está dada fundamentalmente por problemas logísticos, problemas de falta de producción, con una demanda sostenida y creciente. Eso está creando una inflación a nivel mundial. Entonces, ese tipo de situaciones económicas, según algunos especialistas, no puede ser corregida, no tiene buenos efectos inmediatos la corrección, tocando tasas de intereses, que es una herramienta que se utiliza normalmente para corregir una inflación debido a una abundancia monetaria. En este caso, al tocar tasas de interés, estamos encareciendo más, aparte de encarecer los productos, estamos encareciendo el financiamiento, estamos encareciendo la inversión, lo cual nos mete digamos, en un callejón. No quiero decir que es sin salida, pero por lo menos bastante oscuro. Y es ahí en donde algunos teóricos hablan de los procesos de innovación, de disminución de costos, de transformación de productos, en cambio de proveedores. Después de aquella crisis del 73, en el cual sucedió exactamente lo mismo, o sea, hubo una elevación de precios debido a la guerra de Yom Kippur, el barril de petróleo que estaba a $2 subió a $35, eso se estabilizó en ese precio, y de la noche a la mañana toda la energía del mundo pasó a valer prácticamente 50 veces más. Entonces los costos se elevaban por las nubes y sucedió lo que explicó muy bien el viceministro. Y a partir de ahí las nuevas teorías económicas desarrollaron los famosos procesos de innovación, procesos de reducción de costos, se habló muy fuerte del tema de la productividad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde quiero llegar un poco a plantear un posible escenario. El Paraguay se ha caracterizado en los últimos 30 años por ser un país importador, netamente importador de productos terminados. Uno va al supermercado y el 70%, 80% más o menos de los productos son importados. En contrapartida, cuando uno va a un supermercado de Brasil, nos hablaba el otro día el presidente de la Cámara de Supermercados, el 99% de los productos de consumo son nacionales, muy pocos son importados, prácticamente los productos de lujo, champán, perfume, ese tipo de cosas. Entonces, ellos tienen una producción muy localizada, una producción alta local, y en contrapartida nosotros tenemos una producción muy foránea, digamos, o sea, un consumo muy foráneo. Entonces, ahí es donde yo quería preguntarle un poco al viceministro, ¿cómo ve la oportunidad
sustituir, ir a un proceso de sustitución de las importaciones, que es una de las herramientas que se utiliza cuando uno quiere bajar los costos en un escenario como el que acabamos de describir. O sea, para sustituir las importaciones y realmente dar un impulso a la producción nacional, se necesitan, más allá de los incentivos a la inversión, que estamos hablando de incentivos fiscales, incentivos, digamos, de instalación, etcétera, etcétera, también se necesitan mercados, que es el mayor componente que uno ve también cuando va a hacer una inversión de gran envergadura. O sea, uno necesita asegurar el mercado de los productos. Y cuando tenemos un mercado nacional, estamos hablando, por ejemplo, del sector alimentos, que está ocupado por productos importados en forma legal, y lastimosamente lo tenemos que decir también en forma ilegal, con el problema del contrabando, se complica un poco el aseguramiento del mercado interno. Entonces, quería ver un poco esa visión, si es que estamos más o menos alineados en la oportunidad que tiene el Paraguay para iniciar un proceso de transformación y de sustitución de importaciones, sobre todo en el ramo alimenticio. Y eso también sustentado en todas las inversiones que se han hecho en este gobierno, que fueron inversiones históricas realmente con el tema de las rutas, lo cual es una solución enorme al tema de la logística. Se han hecho inversiones en líneas de transmisión. El Chaco, que tiene un territorio enorme a disposición para poder instalar unidades productivas, es realmente un desafío enorme que si no lo sabemos aprovechar, probablemente vamos a seguir transitando por el mismo modelo. Entonces esa era un poco la pregunta, si es que podemos, para tratar de solucionar este problema de la famosa estanflación, utilizar las herramientas que se diseñaron en aquel momento para poder contener esa situación. Y por último, en relación un poco, esto ya un comentario, yo lo escuché también al economista hablando un poco del término de modelo. Yo entendí que el modelo estaba agotado porque el crecimiento de los últimos años se debió a la expansión de la frontera agrícola. O sea, basábamos el aumento de la producción y el sostenimiento del crecimiento no en una mayor productividad de toneladas por hectárea, sino íbamos desplazando y ampliando la frontera agrícola, lo cual nos permitía crecer económicamente, ¿verdad? Pero eso está llegando a un punto en el cual o abrimos más fronteras agrícolas para aumentar la superficie de producción, o también tenemos una mayor eficiencia en la producción para poder tener el crecimiento. Siempre y cuando, por supuesto, el clima no tenga un impacto negativo como el que ha tenido en los últimos años, que lastimosamente esa porción de la producción nacional es muy dependiente del factor climático. ¿Verdad? Entonces, ahí también tenemos otra oportunidad que yo veo, viceministro, si es que nos puede dar una visión sobre ese tema. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por la organización, estimado ingeniero Caparrós. Gracias, ingeniero. La verdad que son muy buenas preguntas. En primer lugar, en relación a lo que sostenía el ingeniero, es muy cierto, ¿verdad? Cualquier aumento en las tasas de interés tiende a incluso digamos que a impactar negativamente sobre la producción y, por supuesto, a su vez sobre el empleo. En eso tiene toda la razón, ¿verdad? No obstante, el Banco Central lo está aplicando correctamente por el hecho de que la Constitución Nacional le da como mandato prioritario al Banco Central no la reactivación económica, sino el velar por la estabilidad de precios, ¿verdad? Y ahí viene un poco el problema que tiene que ver con los libros, ¿verdad? Los textos de economía son escritos en Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, y nosotros básicamente lo que adoptamos son, cuando le leemos a un profesor como Samuelson, por ejemplo, él nos enseña economía, pero la economía como es en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos este problema no existe. ¿Por qué? Porque el papel del equipo económico lo hace la Reserva Federal, o sea, el Banco Central. En Estados Unidos, el Banco Central, después de la crisis de los 30, o sea, después de la crisis de los 30, lo que se tuvo es lo siguiente. Los economistas, en primer lugar, se crea una especialidad dentro de la economía que se llama macroeconomía, ¿verdad? Y ahí los economistas ya se dan cuenta que habían tres elementos importantes, tres objetivos estratégicos que ellos tenían que estar monitoreando permanentemente. Por eso es que las estadísticas comienzan a tener fuerza, por la necesidad de monitorear eso a nivel mensual, a nivel trimestral. Y esos tres objetivos son
¿verdad? El crecimiento, el empleo y los precios, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a ver que cuando sale el presidente de la Reserva Federal a anunciar si va a alzar o no la tasa de interés, ellos siempre están jugando con un modelito que combina estos tres elementos, porque ellos sí están preocupados por el modelo que tienen, están preocupados por la reactivación económica en una situación de crisis. Ellos no se preocupan únicamente por los precios. Entonces, ustedes recordarán que todas las medidas de alivio que fueron aplicados después de la crisis del 2008, ¿verdad? Ya cuando todo el mundo decía era hora de desmantelar aquellas medidas, porque la economía ya se venía recuperando. ¿Qué hacía la Reserva Federal? Cuando eso creo que Bernanke estaba al frente de la Reserva Federal. Pero nunca salía a decir, vamos a retirar los estímulos fiscales. No, lo que ellos hacían era, determinaban si alzaban o no la tasa de interés, y ellos sabían bien que iban a elevar la tasa de interés cuando, ¿verdad? Cuando el empleo ya no se viera, cuando se llegase a una situación de activación del empleo, ¿verdad? Incluso podían sacrificar un poco de inflación, pero la recuperación del empleo. Es el rol del Banco Central en los Estados Unidos. Y todos los economistas leemos eso, que eventualmente, si no somos capaces de sentarnos y entender que lo que leímos corresponde a una institución occidental, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil entender, porque esto es economía paraguaya, economía latinoamericana. Y acá el que hace digamos, la política de reactivación económica es el Ministerio de Hacienda, y su herramienta más importante es la política fiscal, la política de endeudamiento y la inyección del gasto, o sea, la reactivación a través del gasto público, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar, pero excelente la pregunta del ingeniero. En segundo lugar decía, y efectivamente sí, ingeniero, ¿verdad? Las crisis determinan, así como eventualmente todo el crecimiento de Estados Unidos en la década del 70, los 80, los 90, la globalización, ¿verdad? Viene como consecuencia de las medidas que se aplicaron en la crisis de la década de los 70. O sea, en los 70 aparece Milton Friedman y dice, señores, bajemos el impuesto, le estamos acogotando a las empresas. Pero en segundo lugar, dejémonos de ser proteccionistas, liberemos los aranceles para la importación de insumos, para que las empresas tengan acceso a insumos baratos, ¿verdad? Abramos los mercados de capitales para tener una gran cantidad de capital con tasa de interés baja, ¿verdad? Y liberalicemos los mercados de trabajo, ¿verdad? Para que los salarios sean competitivos y las empresas puedan reducir costos. Y con eso venía la reactivación. Y se aplican un conjunto de medidas que se le conoció en su momento, o sea, que se le conocieron a estas medidas como Reaganomics. ¿Por qué? Porque Ronald Reagan llega a la presidencia y él creía en esto. Y él lo implementa, y eso impulsa la economía hacia los 80, hacia los 90 y todo ese esplendor que nosotros vimos, y que termina con la crisis del 2008. Ahí explota, digamos, el principal de todo lo que tenga que ver con la reducción de la tasa de interés que se dio en la década del 70. Explota con la crisis del 2008. Y las desregulaciones también, porque había demasiado Estado. Cuando se llega a los 70, había demasiado Estado. Entonces, se tenían que desregular muchas cosas. Y la desregulación que afectó al sector financiero. Entonces, efectivamente, las crisis pueden presentar espacios de oportunidades. El tema es que generalmente estos espacios de oportunidades, o sea, la posibilidad de hacer cosas en un contexto de crisis, ¿verdad? Se desarrollan bajo un tiempo basado en procesos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que, digamos, esta es una brillante oportunidad para impulsar la movilidad eléctrica en el Paraguay, teniendo en cuenta que tenemos energía abundante y barata. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad sustituir la matriz energética nos llevaría una buena cantidad de años. Hacerlo de manera rápida no es una opción, va a tener que ser gradual. Entonces, la crisis siempre deja oportunidades, pero de ahí vienen las cuestiones que pueden aplicarse en el largo plazo basado en lo que aprendimos en la crisis y en las cosas que se tuvieron que hacer rápidamente para recuperar la economía, ¿verdad? Entre ellas, lo que mencionaba el ingeniero es una política de sustitución de importaciones. Pero más que una política, nosotros sabemos que la política de sustitución de importaciones en la década de los 70, los 80, ¿verdad? Llevó un poco a América Latina a lo que se llama la década perdida, ¿verdad? Un intervencionismo del Estado al punto tal que
no es que le otorgan incentivos a la empresa, sino que otorgan directamente subsidios. Yo sé que el ingeniero no se refiere a eso, sino más bien se refiere a cuáles son aquellos espacios que permitirían disminuir los costos para las empresas, de tal manera que las empresas adquieran competitividad para competir, digamos, con los productos importados, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de cosas, yo creo que hay un buen espacio. Yo creo que tenemos que reducir, identificar todos aquellos, digamos, componentes de la administración pública que eventualmente generan ciertas ineficiencias, trabajar en ello en una agenda de modernización de estas estructuras de apoyo al sector privado, ¿verdad? Y eso ahorraría muchísima o dotaría de muchísima eficacia digamos, al proceso de apoyo a la economía privada, ¿verdad? Y también en otros elementos que podrían darse a partir de una revisión de los incentivos y hacerlo más moderno, digamos, tramitables de una manera mucho más eficiente. Entonces hay un conjunto de espacios que se puede desarrollar para, digamos, justamente para dotar de competitividad a las empresas, porque digamos que las sociedades hoy hablan de la sustitución de importaciones, pero ya basados en el esquema de competitividad relativa, en el sentido de qué tengo que hacer para poder ser mucho más competitivo y en qué me puede ayudar el Estado sin que ello implique un subsidio directo, ¿verdad? Como sí se conseguía en la década de los 70 y los 80. Existe mucho espacio para eso y existe una posibilidad incluso de empezar a trabajar con el sector privado sobre estos temas, ¿verdad? Después, ingeniero, un último punto, no recuerdo, me decía usted, algo me señaló después del tema, no recuerdo exactamente, no sé si le respondí todo. Sí, el tema de sustitución de las importaciones, yo no me refería a medidas, digamos, de tipo de subsidio, sino que voy a dar un ejemplo, porque entiendo que hay muchos estudiantes o economistas acá. Voy a dar un ejemplo práctico que conozco un poco. Si nosotros, en un modelo económico con la situación que usted describió, la única forma de salir de una elevación de costos ante este escenario, eh, que no puedan ser salidas, digamos, que no puedan ser utilizadas medidas monetarias, impositivas, o las típicas medidas llevadas a cabo desde el Estado. Ese tipo de salida viene del lado de la microeconomía, no la macroeconomía. Y cuando hablamos de la microeconomía nos referimos a la empresa. O sea, la empresa, para poderse sobrevivir en un ambiente de subida de precios, tiene que innovar. Y la innovación significa mejorar los procesos, vender calidad intangible, marca, vender una historia, vender un mejor embalaje. O sea, necesita innovar y reducir los costos para salir a competir. Muy bien. Esto sería ideal en un país como el nuestro, teniendo como ejemplo en este momento dos vecinos en crisis. El primer vecino en crisis es Argentina, en el cual tiene un cambio ficticio. Y si yo voy a importar legalmente una galletita, para decir una marca criollita, al Paraguay en un estante, una galletita criollita legalmente importada, tendría que salir en un 50 o un 80% más caro, porque hay un problema de cambio. Yo mando $100 a la Argentina y ese $100 se liquida al 50%. Ese es un problema. Entonces, y en Brasil, si voy a hacer una importación me hablaba el otro día un importador de queso rallado, queso duro, que quería hacer una importación del Brasil, y el fabricante, la fábrica le decía que no tenía cupo, que todo lo que producía vendía. Entonces tenemos un problema de importación del Brasil por falta de oferta, y tenemos un problema de importación legal, digamos, de restricción por una falta de competitividad. Eso, ¿en qué debería de resultar en una economía bien estructurada? En un aumento de la producción local, porque si yo no puedo importar una buena galletita a un precio razonable y competitivo, eso me incentiva a una producción de una galletita paralela que puede ser de la misma calidad y mucho más barata, porque tenemos el trigo, tenemos los productos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en una economía como la nuestra? Tenemos un factor competitivo que se escapa de nuestras manos, que se llama el contrabando. Porque resulta que
si tuviéramos, por ejemplo, en Uruguay, donde es un país en donde el contrabando, entre comillas, está controlado, eso no sucede en el Paraguay. Tenemos una variedad de productos alimenticios en las estanterías mezcladas con productos, digamos, de origen legal que compiten y retrasan el despegue de un modelo de sustitución de las importaciones. O sea, más allá de utilizar una herramienta económica como un incentivo fiscal o un incentivo de subsidio, utilizando otro tipo de herramientas de control, de fiscalización, etcétera, etcétera, la historia podría haber sido otra. Y hablo de un rubro nomás, ¿verdad? Sí, entiendo. A eso se refería, Sí, estimado ministro, en sí, el sentido de un plan de sustitución de importaciones que sobre todo va a permitir el inicio y va a mover, digamos, los procesos de innovación y de emprendedurismo, porque hoy en día hay muchas empresas y sobre todo pequeñas empresas que producen, envasan miel, jalea, jugos, etcétera, etcétera, pero tienen que competir con productos que si lo hubiéramos importado en forma legal, les iría bastante bien, ¿verdad? Entonces, esa básicamente era la pregunta, estimado to- viceministro. totalmente de acuerdo, ingeniero, ¿verdad? De hecho, no podemos estar de acuerdo con el tema del contrabando, porque sabemos bien que es una competencia desleal y va en detrimento de la competitividad de la empresa nacional, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo en que son tiempos para empezar a ensayar recetas microeconómicas, ¿verdad? Que pueden dar muy buen resultado. Una de ellas es la inclusión financiera, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que está ahí, que muchos países lo han ensayado, ¿verdad? Hoy día lo que usted está diciendo, ¿cuál es la principal barrera que tienen los emprendedores? ¿Verdad? Es acceso al crédito, ¿verdad? Entonces la inclusión financiera puede jugar y forma parte de la caja de herramientas de microeconomía. No son medidas macro, no son, digamos, ningún subsidio del Estado, ¿verdad? Que de aplicarse el impacto puede ser tremendo. También las cadenas de valor, la formalización, la inclusión financiera de los pequeños productores, la titulación de los inmuebles, estos pequeños productores, de tal manera que ellos estén motivados a obtener un préstamo. Hoy ya no pueden sacar crédito porque están asentados en tierras que no están titulados, ¿verdad? Por lo tanto, no tienen acceso al crédito, no pueden participar de manera formal en las cadenas de valor, vamos a decir. Entonces hay un espacio tremendo. Todas esas son recetas de carácter microeconómica, ¿verdad? Que pueden dar muy buenos resultados y reducir principalmente todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos estructurales que aumentan innecesariamente los costos, facilitación de trámite, automatización de los procesos, un montón de medidas que podemos hacer. Y que creo que, digamos, la pandemia, la crisis de la pandemia y la crisis que eventualmente podríamos enfrentar actualmente, porque la crisis de suministro todavía no la estamos sintiendo, ahora vamos a empezar a sentir cómo algunos países empiezan a cerrar sus mercados ya con factores estratégicos, basados en factores estratégicos, seguridad alimentaria, seguridad de provisión de materias primas, su propia industria, ¿verdad? Entonces van a empezar en los siguientes días a tomar medidas porque ya están resintiendo la disminución de todo lo que sea la oferta de materias primas. Pero hay un fenómeno muy interesante que cuando nosotros hacemos bien el trabajo podemos no sustituir importaciones, pero sí, por ejemplo, generar desvíos de inversión, ¿verdad? Que es el caso de lo que hemos hecho en estos últimos tiempos. Y usted sabe bien que en el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, al día recibimos inversionistas interesados en Paraguay. Entonces, cuando hacemos bien el trabajo, mantenemos la macroeconomía estable, mantenemos las reglas de juego, digamos, sin modificación, y los inversionistas miran este país, acá las reglas cambian todos los días, pero cada día se inventan nuevos impuestos, miran este otro país y ven que las cosas también se modifican y terminan viniendo a Paraguay, ¿verdad? Y de hecho, este aumento en la inversión en los últimos años que estamos observando y que permitió acumular capital productivo en Paraguay, que lleva también a digamos que la industrialización comienza a despegar, el fenómeno de estas medidas que si bien es cierto pudieron comenzar siendo macros, al final mejoran las condiciones del país, incluso mejoran todo lo que corresponde a la visión de riesgo por parte de los inversionistas. En estos días se presentaba en el evento del Banco Central que Paraguay era el único país en América Latina que mantenía, ¿verdad?, su
digamos, sus niveles de riesgo estables, ¿verdad? Por las calificadoras, ¿verdad? Todos los demás países estaban desmejorando sus calificaciones de riesgo, pero Paraguay lo estaba manteniendo, ¿verdad? Entonces existe un gran espacio para trabajar y estoy muy de acuerdo con usted que son tiempos para factores microeconómicos más que los macroeconómicos, porque estamos ante una situación, como decía siempre, donde ningún economista quiere estar al frente de ninguna institución encargada de la política económica, ¿verdad? Que es el estancamiento con inflación, porque es una incertidumbre y la creatividad para poder salir de ese tipo de crisis requiere, digamos, de coraje y requiere, digamos, de una capacidad de innovar, ¿verdad? Estados Unidos salió porque básicamente se animó Ronald Reagan también. Parece que Mabel está levantando la mano. Sí, buenas noches, economista Francisco, buenas noches a todos. Y bueno, quería agradecerle porque, bueno, a mí me tocó trabajar con ustedes en la parte de la CENIME, en la maquila, y la verdad que cooperaron, nos ayudaron bastante para poder hacer ese programa, que en la pandemia fue sostén para muchas familias acá en Itapúa. Nosotros estamos en Encarnación. Y aparte de dar mano de obra, también debo decir que tener la inversión extranjera aquí hizo también que mejore, ¿verdad? Que mejore el trabajo de las personas aquí, el conocimiento, la experiencia. Alzó nuestros estándares en los productos, ¿verdad? En lo que era nuestra parte, que sería la confección de acolchados, toallas, edredones, y debo decir que eso fue muy positivo. Y también debo destacar la importancia, ¿verdad?, de la actuación de los gobiernos en estos casos, ¿verdad? Porque también nos tocó que nosotros debíamos de exportar a Argentina todo por maquila, y allá ponen unas cuantas trabas, ¿verdad?, para las importaciones, que tienen que solicitar permiso de importación. Y hay exportaciones que debían de salir en el verano pasado, que son unas toallas que no se pudieron exportar porque justamente el gobierno argentino les pone trabas a sus propios empresarios allá. Entonces yo destaco mucho también lo que es el actuar del gobierno, que le puede llevar a un país, lo puede alzar así como lo puede hundir, ¿verdad? Entonces es muy importante el actuar del gobierno. Y bueno, yo creo que también quería destacar con todo lo que estaban diciendo, que es súper, súper interesante, excelente todo lo que aportaron cada uno, todo lo que dijeron. La capacitación para poder seguir avanzando, que todos crezcamos, ¿verdad? Y bueno, es súper, súper bueno, es importante que estemos todos aquí, por algo estamos todos aquí conectados, ¿verdad? Y eso de seguir avanzando, aprendiendo como para poder eh, ser exitosos cuando aparezca la oportunidad, que nosotros estemos preparados para poder recibirla, ¿verdad? Y bueno, nada más eso, no quería dejar pasar la oportunidad para poder agradecerle, porque sí me tocó trabajar de cerca con usted y con la señora Raquel Palacio, Palacio, que es una excelente persona que nos ayudó un montón cuando necesitamos exportar. Y eso. Y gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias. Le hago llegar a Raquel tu salud. Y realmente una profesional, pero muy entregada a su quehacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Francisco. Bueno, ahora te saludo porque me conecté ya cuando ya habías empezado, así que muchísimas gracias, profesor Francisco. También a todos los que estuvieron participando de esta charla, ahí a Diego, ¿verdad? También a Mabel, a los que estuvieron haciendo las consultas que estaban muy, muy interesantes. Asimismo, yo también veo, como ya Mabel estaba diciendo, y también creo que Diego y el profesor, ¿verdad? Las empresas tenemos que innovar, tenemos que un poco también, por lo que dijo el profesor, y bueno, tenemos que remar en todo esto, y sobre todo la parte de microempresarios, emprendedores.
Sabemos que no es fácil y bueno, y esperemos que podamos seguir, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho desde el 2020 y antes inclusive, bueno, tenemos que proseguir. Así que muchísimas gracias, profe, una vez más. Yo creo de que tenemos mucho por hacer y eso es bueno, siempre eso es bueno. Así que, bueno, es más que nada este refresh que nos diste. Como bien dijiste, para nosotros que no, a lo mejor no somos economistas, muchos de los que estamos acá y otros sí, fue bastante, digamos, iluminador todo lo que estuviste mencionando, como para saber hacia dónde vamos. Es decir, hacer estrategias, ¿verdad? Más que nada, eso es sumamente importante. Bueno, yo quisiera ir ya cerrando esto y le pido, no sé si allí está, ahí está Clara. Ella había mencionado a principio de que hay sorteos de pequeños, de obsequios, creo que son los termos, ¿verdad? Entonces, Clara, ya te cedo la palabra a vos también, como para hacer el sorteo entre todos los participantes de la charla. Gracias. Rápidamente pasamos al sorteo. Hoy es el kit de tereré. Ya están cargados todos los nombres de los participantes. El ganador es Franz Prem. ¿Se encuentra Franz? A ver, vamos a ver. Sí, puede levantar la mano si está, y si no está, entonces volvemos a sortear. Yo no lo estoy viendo. Creo que salió. Bueno, voy a cargar otra vez, nuevamente, rápidamente. Volvemos a sortear. Carmen Franco. Carmen, ¿se encuentra Carmen? Sí, Carmen está en la lista, la estoy viendo. Ahí está Carmen. Carmen, Bien, por Carmen. favor, si es que en el chat podés dejar tu correo electrónico y tus últimos 3 números de cédula, muchísimas felicidades. Espectacular, Carmen. Termo como de producción nacional. Sí, mismo es. Y bueno, una invitación más para que toda la gente siga capacitándose, porque la innovación es muy difícil si no existe una capacitación, si no existe estudio. Entonces, siempre saber lo que hay es sumamente interesante como para poder ir hacia adelante. Muchísimas gracias una vez más, profesor Francisco. No sé si aquí estuvo la profesora Estelita, si está también. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Buenas Chao, chao. noches.